Y a veces se nos vuelve rutinario y quisiera que sacáramos esa rutina de la cabeza. Y la verdad que es un placer, es un privilegio que podamos tanto enseñar la palabra de Dios como escucharla. Realmente es la palabra que el Señor ha inspirado y es su bendita palabra, es lo que Él ha hablado. Y es un privilegio que tanto podamos predicarla como podamos escucharla. Realmente es un privilegio y no quisiera que se nos olvidara ese privilegio que poseemos. Además, esta mañana cuando predicaba, hace poquito, cuando predicaba el hermano Juan Pablo, él decía, realmente esto ocurrió. Y a veces leemos esos pasajes que el Señor levantó un paralítico, que el Señor sanó un ciego, que el Señor calmó la tormenta. Y sí, y lo decimos, pero no entendemos que realmente eso ocurrió. O sea, realmente ocurrió. Fue verdad, no es un mito, no es una historia, no es una película, realmente ocurrió. Realmente el Señor caminó por las calles y estuvo con nosotros, se sentó y comió y bebió. Realmente eso ocurrió. Y realmente Él resucitó. Realmente Él se levantó de la tumba y eso es lo que estamos celebrando hoy, su resurrección. Amén. Yo quisiera que olvidáramos eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Vamos a leer, todos nos ponemos de pie. Vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 18. Dice la santa palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Esa es la ventaja de estudiar la Biblia positivamente, que vamos a estudiar todos los textos y los predicamos todos. Tal vez si no predicáramos positivamente no escucháramos este sermón sobre el ayuno. Pero hoy, por la misericordia de Dios, tenemos el privilegio de enseñar este tema. Así que ojalá el Señor nos dé luz para entenderlo. Hoy, mis hermanos, estudiaremos uno de los temas más olvidados por nuestras iglesias reformadas. Y al mismo tiempo, uno de los temas más abusados por las iglesias pentecostales y carismáticas. Nuestro llamado, mis hermanos, es a mantener el equilibrio. La tendencia de nosotros, los seres humanos, es irnos a los extremos y a no mantener el equilibrio. Un ejemplo, mis hermanos, es con el dinero. Un ejemplo es con el dinero. Algunas personas piensan que como en algunas iglesias usan del bolsillo de los miembros, entonces no debemos dar dinero. En algunas iglesias, mis hermanos, podemos observar el abuso que se hace con respecto al dinero. Pero en otras iglesias, vemos que los miembros se van al otro extremo y ya no ofrendan ni diezmo. Eso ocurre mucho en Cartagena, no sé si acá. Otro ejemplo, mis hermanos, lo vemos en el servicio en la iglesia. En el servicio en la iglesia. Algunas iglesias hacen un énfasis exagerado en el servicio. De tal forma que los miembros parecen esclavos de la iglesia, sirviendo todos los días y a toda hora en la congregación, descuidando así los deberes del hogar, los deberes del trabajo y los deberes de la escuela. Pero en otras iglesias se van al otro extremo. Ya los miembros se olvidan de servir y pierden toda responsabilidad con la iglesia local. Cuando estaban en una iglesia, lavaban hasta las sillas. Y ahora en la otra iglesia llegan tarde a los servicios dominicales. Y un último ejemplo de muchos es la predicación. En algunas iglesias se enseña que si no predican nos vamos al infierno. Y vemos a los miembros predicando en todo momento y en todo lugar. Predican en las busetas, en las esquinas de las calles, en los semáforos y hasta en los aviones. Pero luego, en otras iglesias se enseña que la salvación no se pierde porque no prediquemos. Y entonces ya los miembros no les predican ni a los vecinos ni a sus familiares. Nos vamos a los extremos. Y esa es la tendencia de los seres humanos. Los seres humanos tendemos a irnos a los extremos.
O abusamos de algo por un lado, o dejamos de hacerlo por el otro lado. Pero sin duda nos cuesta mantener el equilibrio. Eso es producto del pecado. Y ese es nuestro tema del día de hoy con el ayuno. Es lo mismo. Por un lado, están las iglesias pentecostales y carismáticas, ayunando en todo momento y todos los días. Algunos ayunan hasta 30 veces al año por cualquier motivo. Y además ven a pecador, como un pecador, a cualquiera que no ayune de esa forma. Para ellos, mientras más ayunemos, más espirituales seremos. Recuerdo que una vez, hace como 3 años, hablé con un hermano que me dijo que duró ayunando 100 días de seguido. Yo me sorprendí, yo dije, qué hombre tan espiritual. Y él se sentía orgulloso por ese logro. Y ahora, yo no conozco su corazón, pero puedo pensar que él se sentía como el fariseo de la parábola. Gracias, Señor, porque no soy como esos pecadores. Algunas personas en estas iglesias tienen el ayuno como un medio de vanagloria para mostrar cuán espirituales son. Otras personas en estas iglesias tienen el ayuno como un medio para ganarse el favor de Dios. Y otras personas de estas iglesias tienen el ayuno como un pasatiempo para cuando no hay nada que hacer. Pero por el otro lado, tenemos nuestras iglesias reformadas, donde pareciera que omitiéramos estos textos y los sacáramos de nuestras Biblias. Es como si estos versículos no existieran. Y como si pensáramos que ya nuestras iglesias no deberían ayunar. Algunos hasta piensan, mis hermanos, que el ayuno es una disciplina del antiguo pacto y no del nuevo. En nuestras iglesias reformadas podemos durar años sin ayunar. Años. Y este es el otro extremo. El extremo de olvidarnos que el ayuno existe. Y concluimos que como en otras iglesias abusan de esta disciplina, entonces nosotros ya no debemos ayunar. Así que en nuestra enseñanza del día de hoy, mis hermanos, tocaremos este tema. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué antecedentes tenemos del ayuno en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es su propósito? ¿Y en qué caso deberíamos ayunar? La meta es que al final de este sermón podamos tener un entendimiento claro de este tema. Queda media hora para explicarlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque permite que nos reunamos, Señor, un domingo más, a escuchar tu santa palabra, a aprender de ti, Padre, y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque hoy celebramos tu resurrección, Señor, realmente tú resucitaste. Gracias, Padre, porque hoy celebramos el descanso en Cristo. Realmente Cristo pagó por nosotros y descansamos en Él, Señor. Te pedimos que ahora nos hables a través de esta palabra y que la apliques a nuestro corazón, Señor. Que podamos tener entendimiento, Señor, y podamos mantener la concentración para escuchar esta predica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Listo, vamos a leer nuevamente el texto. Mateo 6, 16, 18. Yo lo leo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunas. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a recordar el contexto de este pasaje. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte porque estamos estudiando el libro de Mateo. Y en este Sermón del Monte nos encontramos en el capítulo 6, donde nuestro Señor Jesucristo comienza a explicar la actitud correcta que debemos tener hacia las obras de misericordia y disciplinas cristianas, como lo son la oración y el ayuno. Son 3 obras de misericordia y disciplinas cristianas que todos debemos hacer a lo largo de nuestro caminar en esta vida, pero que se deben hacer, mis hermanos, de forma correcta, porque la tendencia es a farisear. La tendencia es a alardear y hacer tocar trompeta de nuestra vida piadosa, para que los demás vean cuán excelente y correctos cristianos somos. La primera obra de misericordia que se nos ha narrado es la de la limosna. La encontramos en el versículo 2 al versículo 4. Dice: cuando pues des limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Los hipócritas daban limosna, mis hermanos, pero no porque amaran a su prójimo, o porque quisieran honrar a Dios y dar la gloria a Dios, no. La única motivación de ellos era recibir la gloria de los hombres. Así que daban limosna, pero al mismo tiempo hacían tocar trompeta para que todos vieran cuán piadosos y creyentes eran estos religiosos. Realmente, mis hermanos, ellos tenían su recompensa. Los hombres los alababan por su gran piedad, pero aquel, mis hermanos, aquel que observa los corazones y que lo sabe todo, desecha esa justicia hipócrita. La segunda disciplina de misericordia que encontramos es la oración. La vemos en los versículos 5 al 6 y que lo predicamos hace aproximadamente un mes. Y nuevamente vemos la hipocresía de los religiosos en ese pasaje, pero ahora con la oración. Usaban la oración no como un medio de comunicación con Dios, ni como un medio de gracia para santificarse o para someterse a la voluntad de Dios, sino que usaban la oración como un medio de autoproclamación, para que las personas vieran lo espirituales que eran estos religiosos. Sus oraciones eran elocuentes, porque eran oraciones dirigidas al oído de los hombres y no al oído de Dios. Nuevamente, estos hombres recibían su recompensa de los hombres, pero no la recompensa de Dios. Podemos decir que un corazón regenerado busca la gloria de Dios y un corazón hipócrita busca la autoproclamación. Qué hombre tan triste, mis hermanos. Pretender hacer de los medios de gracia un medio de desgracia. Pretender hacer de estos medios de gracia un medio de autoproclamación. Todo esto, mis hermanos, tiene que venir de corazones perversos y engañosos. Y tercero, hoy llegamos a la última disciplina cristiana que se nos narra en esta sección, que son las que deben realizar los creyentes. La primera, la limosna, tiene que ver con el amor a los hombres. La segunda, la oración, tiene que ver con la devoción a Dios. Y la tercera, el ayuno, tiene que ver con nosotros y con nuestra dependencia a Dios. Así que vamos a estudiar este sermón en 3 puntos. El primer punto será el ayuno y su propósito. El segundo punto será el ayuno de los hipócritas. Y el tercer punto será el ayuno del creyente. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. El diccionario bíblico Holman, el diccionario bíblico ilustrado Holman, define la palabra ayuno en estos términos: abstención de ingerir alimentos. Así como lo define. Pero el compendio del diccionario Kite lo define así: es la abstención temporal de alimentación por razones religiosas. Esta palabra ayuno proviene del verbo griego nesteu, que está compuesta por 2 palabras. La palabra estio, que significa comida, y el prefijo ne, que es un prefijo negativo. Así que literalmente la palabra ayuno significa no comer, o el que no ha comido, o como lo define William Hendrickson, estar sin comida o hambriento. Eso es lo que significa la palabra ayuno. En nuestro español, mis hermanos, tenemos la palabra desayunar, que significa quitar el ayuno. Por tanto, en nuestro idioma español, ayunar también viene significando abstinencia de alimentos. Aunque la palabra literalmente significa no comer, el hecho de no comer, mis hermanos, no necesariamente es el sentido real del ayuno. Usted puede dejar de comer por un día o por medio día. Muchos aquí están sin desayunar hoy. Y no necesariamente están ayunando. El sentido real del ayuno viene siendo la sujeción a Dios, la dependencia de Dios, amén, la abstención de algo vital en nuestras vidas para depender de algo mucho más vital. En otras palabras, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, citando el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. El diccionario Vine describe 2 formas en que esta palabra ayuno es usada en la Biblia. La primera forma como esta palabra ayuno es usada en la Biblia, es usada de abstención de alimentos, pero de forma involuntaria.
O sea, abstenerse de comer, pero no con un motivo específico o voluntario, sino por las circunstancias que nos rodean. Así que si alguno aquí no ha desayunado, está en un ayuno involuntario, pero no significa que está ayunando. Veamos dos ejemplos en la Biblia. 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, y vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice: no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recordamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos y en ayunos. Aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, nos está hablando de los padecimientos que él está sufriendo por causa de Cristo. Nos dice que ha pasado tribulaciones, que ha pasado necesidades, que ha pasado angustia, que ha pasado cárceles, que ha pasado tumultos, que ha pasado desvelos, y agrega ayunos. Esto no quiere decir que era un ayuno voluntario, era un ayuno involuntario, era un ayuno que él estaba sufriendo de forma involuntaria, donde no comía por causa de las tribulaciones y necesidades. El apóstol Pablo estaba siendo atribulado, había días que no podía comer porque tenía que correr, porque lo iban a matar, porque lo iban a pelear, y el hombre no desayunaba. Entonces estaba en un ayuno, pero no voluntario, era involuntario. Y seguramente no era solamente desayuno, era todos 3, 4 días sin comer, pero era algo involuntario. Otro ejemplo lo vemos en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el capítulo 11, en el versículo 23. Dice, pregunta el apóstol Pablo: ¿son ministros de Cristo? Preguntando sobre los falsos apóstoles que llegaron a Corintios y que decían que eran apóstoles, pero no sufrían las persecuciones que sufría Pablo. Entonces Pablo dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado con naufragio en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y esta era la hoja de vida del apóstol Pablo. Él no tenía una hoja de vida de estudios, sino tiene una hoja de vida en persecuciones. Un predicador dice que si el apóstol Pablo viviera en esta época, se tomara una foto en la persecución y la subiera a Facebook. En muchos ayunos. Nuevamente, esto no era un ayuno, este era un ayuno involuntario, en el que Pablo se encontraba sumido debido a sus grandes padecimientos. Él no estaba ayunando de forma voluntaria. Pero aunque Pablo usa la palabra ayuno en estos versículos, no eran ayunos en un sentido religioso, más bien eran ayunos en sentido literal de la palabra. Y la segunda parte en que se usa la palabra ayuno, la segunda forma como es usada en la Biblia, es de la obtención de alimentos, pero de forma voluntaria, con un fin religioso. En este punto encontramos 3 clases de ayunos. El diccionario bíblico Holman enseña 3 clases de ayunos en las Escrituras. Tenemos el ayuno normal, el ayuno absoluto y el ayuno parcial. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. El ayuno normal, este implica la abstinencia de alimentos, pero noten que es solo de alimentos, mas no de bebidas. Vamos a ver un ejemplo, Lucas 4. Lucas 4, versículos 1 y 2. Yo lo voy a leer para ahorrar tiempo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí el pasaje nos dice, nos muestra que Jesús estuvo ayunando 40 días, pero donde se abstuvo de no comer nada. Pero no especifica nada de bebida, solamente dice alimentación, no comió nada. Ese es el ayuno normal. Tenemos el ayuno absoluto. Vamos a Hebreos 9, 8, 9.
Este ayuno, mis hermanos, implica la total abstinencia tanto de alimentos como de bebidas. El hecho de que sea un ayuno absoluto, sin ni siquiera bebida, implica que no podía durar muchos días. El Señor Jesucristo duró 40 días, pero porque tomaba agua. Pero este ayuno, que es de agua y comida, solamente se narra en las Escrituras que duraba 3 días como mucho. No duraba más de esa época, porque nadie puede durar más de 3 días sin tomar agua. Eso es imposible. Un ejemplo lo encontramos en Hebreos 9, versículo 8 al 9. Dice, perdón, Hechos, me equivoqué, Hechos, capítulo 9, versículo 8 al 9. Entonces Saulo, el apóstol Pablo, después del encuentro con el Señor Jesucristo, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En el contexto, el apóstol Pablo ha quedado ciego, pues se encuentra con el Señor Jesucristo en el camino. El Señor le estaba haciendo un llamado a Pablo para que fuese su discípulo y le quita la vista. Y se nos dice que duró 3 días sin comer y sin beber. Y luego tenemos otros ejemplos en Esdras, pero no tenemos tiempo para ir allá. Y estos ejemplos en Esdras también duran 3 días, ayuno sin comer y sin beber. Y por último, tenemos el ayuno parcial. ¿Qué significa esto? Este ayuno enfatiza una restricción en la dieta, pero no una abstinencia completa. ¿Cómo así? Lo que quiere decir es que en vez de dejar de comer, lo que se hacía era que se comía, pero en restricción de algunos alimentos y no de todos los alimentos. Era una dieta. Tenemos un ejemplo en Daniel 10. Daniel 10, versículos 1 al 3. Lo voy a leer. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasazar. Y la palabra, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el contexto, Daniel se encuentra afligido y decide ayunar de forma parcial. Se nos dice que no come manjar delicado, ni come carne ni vino. Lo que eso nos está enseñando, mis hermanos, es que aunque no comió manjares delicados, ni carne ni vino, no necesariamente esto implica que no haya ingerido otros alimentos. Así que vemos 3 clases de ayuno en la Escritura. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Estas 3 clases de ayuno nos muestran el sentido real que tiene el ayuno. A través de estos 3 ayunos podemos concluir que el sentido del ayuno no estaba en la vida ascética. El sentido no estaba en dejar de comer por simple gusto. El hecho de que algunos ayunaran, de que algunos ayunos fueran solo a través de comidas y otros a través de comidas y bebidas y otros a través de una restricción de algunos alimentos, nos indica que la esencia del ayuno no se encuentra en la restricción de los alimentos ni en la forma en que los restringamos. Más bien, el sentido real del ayuno y la esencia del ayuno se encuentra en la dependencia sumisa y voluntaria hacia Dios. Ese es el sentido real del ayuno. ¿Ok? Otra cosa que debemos saber sobre el ayuno, mis hermanos, es que la mayoría de las veces está relacionado con momentos de duelos, con momentos de tristezas, con momentos de aflicción, ya sea por el pecado propio, o por el pecado del pueblo, o por las consecuencias del pecado, o por diversas aflicciones. Yo estuve estudiando todos estos pasajes, y son alrededor de 40 o 30 pasajes, que nos enseñan que el ayuno siempre está ligado, la mayoría de las veces, está ligado a aflicción, tristeza, dolor. Siempre. Vamos a ver solamente 2 ejemplos. Primera Samuel 31. Primera de Samuel 31. Versículos 8 al 13. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Azaró y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron
y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-seón. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Este ayuno fue por causa de luto. Ayunaron por causa de la muerte de Saúl. Y usted también se acuerda del ejemplo de David. David estaba ayunando antes de que su hijo fuera muerto. David ayunó. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Samuel 7, para no salirnos del libro. 1 Samuel 7, versículos 5 y 6. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En el contexto, Samuel ha exhortado al pueblo por su pecado de idolatría. Y el pueblo, debido al dolor por el pecado, decide ayunar. Nuevamente, el ayuno se relaciona con dolor. Y un último ejemplo lo tenemos, ¿cuál pongo? Un último ejemplo lo tenemos en Jeremías 36:9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. ¿Por qué se promulgó este ayuno? En el contexto, los babilonios han ido destruyendo ciudad por ciudad y se acercan a Jerusalén. Y el rey de Judá decreta un ayuno a causa de esta calamidad que se aproxima. Y nuevamente, el ayuno se nos relaciona con dolor y con tristeza. Estos son solo varios ejemplos de muchos, mis hermanos, que vemos en las Escrituras, donde el ayuno se relaciona con calamidades, dolor, pecado, tristeza y aflicción. Y nuestro Señor Jesucristo nos confirma esta tesis en Marcos 2. Quiero que ahora sí todos vayamos a ese pasaje, porque este pasaje es el que nos va a conducir a nuestro Señor. Marcos 2, versículos 18 al 19. Dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Preguntan estos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. El Señor, mis hermanos, está diciendo que sus discípulos se encontraban en una boda. Y una boda es sinónimo de fiesta y gozo. Mientras que Él estaba con ellos no tenían necesidad de ayunar porque estaban en gozo y en fiesta. Esto nos muestra que los que ayunaban eran los que estaban en tristezas, aflicciones y dolores. Pero luego vemos cómo los fariseos cambiarán eso. El ayuno, mis hermanos, también se relaciona en las Escrituras con una disciplina que los creyentes usaban para tener concentración y centrarse en un acontecimiento religioso que estaba pronto a suceder. Por ejemplo, en Hechos 13, los profetas y apóstoles ayunan antes de comisionar a Pablo y a Bernabé. Lo hacen porque se estaban centrando en eso. También vemos otro ejemplo en el que Pablo, en Hechos 14, ayuna porque iba a constituir ancianos en cada iglesia. Entonces él ayuna antes de hacer esa labor. También vemos en Éxodo 34:28, cuando Moisés sube a buscar las tablas del pacto, los 10 mandamientos, y Moisés dura 40 días ayunando. Nuevamente se concentra para una labor, y por eso ayuna. Pero estos son pocos casos en la Escritura que vemos este ayuno. Pero este pasaje, el último, el de Moisés, es el que más me llama la atención. Es un pasaje muy especial. En el contexto, mis hermanos, Moisés ayunó 40 días y 40 noches para entregarle los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Y es curioso, mis hermanos, que Mateo nos enseña que antes que nuestro Señor enseñara el sermón del monte, que es evidentemente el programa de gobierno de nuestro Señor Jesucristo,
o como algunos teólogos le llaman, la repetición y verdadera interpretación de la ley, nuestro Señor ayuna 40 días y 40 noches. Esto no es accidental. Mateo tenía un propósito. ¿Qué nos quería enseñar Mateo? Enseñándonos así, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es aquel profeta que había de venir, aquel profeta superior a Moisés, que estaba profetizado en Deuteronomio 18. Enseñándonos así que nuestro Señor es aquel intercesor superior a Moisés. Enseñándonos así que nuestro Señor es el verdadero interpretador de la ley. Y más que eso, enseñándonos así que nuestro Señor es el verdadero orador de la ley. Porque mientras Moisés decía, Jehová dice, nuestro Señor Jesucristo decía, yo os digo, demostrándonos su autoridad y su autoría sobre la ley. El Señor Jesús, mis hermanos, es el verdadero dador de la ley. Eso es lo que nos quiere mostrar Mateo al hacer esta analogía. El ayuno, además, mis hermanos, nos apunta de cierta manera a Cristo. Cristo es el propósito del ayuno. Y quiero que vayamos a Zacarías 8. Zacarías 8. Zacarías 8, de los versículos 18 al versículo 19. Zacarías está antes de Malaquías y Malaquías está antes de Mateo. 8, 18 y 19. Antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías 8, versículos 18 al 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festividades, en fiestas y en fiestas solemnidades, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Noten lo que dice Zacarías, mis hermanos. Ya vimos que los ayunos, la mayoría de las veces, se estaban relacionando con tristeza, con angustia, con el pecado, con la aflicción, con los lutos y con los dolores. Pero el Señor, a través de Zacarías, le promete al pueblo que esos ayunos se convertirían en gozo y alegría. La razón de ello, mis hermanos, es que iba a venir el esposo. Marcos 2, versículos 18 y 19. Nuevamente. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Cuando el esposo viniera, mis hermanos, estarían de fiesta. Cuando el esposo viniera, no habría más tristeza. Cuando el esposo viniera, pagaría por el pecado del pueblo. El pecado que aflige al pueblo. El pecado que nos conduce a ayunar a causa de este cuerpo. El pecado que nos condena. El pecado que nos entristece. El pecado que nos esclaviza. El pecado que nos da consecuencias graves. Ese pecado desaparecería. Porque vendría el esposo y pagaría por su esposa. Vendría el esposo y cargaría con el pecado de su esposa. No haría como Adán, echándole la culpa a su mujer, sino que él tomaría el pecado de su esposa y pagaría por ello. Ese pecado, esas tristezas, esas aflicciones, mis hermanos, se convertirían en gozo, porque vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro Cordero y es nuestro esposo, que convierte nuestros pecados, nuestras tristezas y nuestras aflicciones en gozo. Esa es la razón por la cual los discípulos de Jesús no ayunaban mientras el Señor estaba con ellos. Los discípulos estaban de fiesta, estaban en una boda. Así que esos ayunos que eran de tristeza, que eran de dolor, se iban a convertir en gozo, porque vendría el Señor. Si el Señor está con nosotros y estamos gozosos, ¿por qué ayunaríamos? ¿Por qué? Entonces ahora surge una pregunta. Ahora surge la pregunta clave. ¿Deberíamos seguir ayunando en nuestros días? ¿Era acaso el ayuno solamente para los creyentes de antes de la venida de Cristo? Dejemos que la Biblia nos dé respuesta. En el mismo pasaje de Marcos 2, 18 que hemos estado leyendo, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?
Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que está consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El Señor no está prohibiendo el ayuno, pero tampoco, mis hermanos, está ordenando a que ayunemos. Dense cuenta de eso, ni lo prohíbe ni ordena. De tal forma que tanto los que abusan del ayuno como los que lo olvidan están equivocados. Los que abusan del ayuno ayunan en todo momento y ven a aquel que no lo hace como un pecador, como alguien que no es salvo, como si el ayuno fuera una orden o como si nuestra salvación dependiese de un ayuno. Y los que no ayunan creen que no deberíamos hacerlo, que ya no es una práctica del Nuevo Testamento, como si el Señor hubiese prohibido el ayuno. Pero lo que vemos en este pasaje es que el Señor da por sentado que sus discípulos ayunarán, que vendrán días cuando ellos tendrán que ayunar. De hecho, mis hermanos, en el pasaje del día de hoy lo vemos claramente. Dice el pasaje: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Te recompensará en público. El Señor, mis hermanos, no está prohibiendo el ayuno, al contrario, está dando por sentado que sus discípulos ayunarán. El Señor está dando por sentado que su iglesia ayunará. Y hace un momento, mis hermanos, citábamos un pasaje del libro de los Hechos donde vemos a los apóstoles que solían ayunar. Si los apóstoles ayunaron, siendo los apóstoles la autoridad de la iglesia, el fundamento, ¿cómo nosotros no deberíamos ayunar? Así que la respuesta, ¿debemos ayunar? La respuesta es sí. Pero ¿debemos hacerlo en todo tiempo? La respuesta es no. El ayuno es una práctica que es esporádicamente y no en todo momento. ¿Y cuándo debemos ayunar? Deberíamos ayunar cuando estamos pasando por momentos de tribulación y angustia. Deberíamos ayunar también para poder concentrarnos en alguna labor futura que vayamos a hacer. Y la iglesia debería hacer ayuno congregacional para pedir por la dirección de Dios y la dependencia de Dios en la congregación. Así que cuando lo citemos a un ayuno, no se vaya a escandalizar. Debemos recordar en este punto, mis hermanos, que en un futuro el esposo volverá. El esposo volverá por su esposa. Amén. Él no es como, una vez escuchaba una prédica, hay una canción que se llama En el muelle de San Blas, no sé si alguna vez la han escuchado. El esposo se va y nunca volvió. Eso no va a ocurrir con nosotros. No. El esposo va a volver. Amén. Entonces en ese momento, mis hermanos, estaremos en una fiesta eterna. Aleluya. En ese momento estaremos en un gozo eterno. Amén. En ese momento estaremos en una unidad eterna con nuestro esposo. Debemos recordar, mis hermanos, que cuando el esposo vuelva no habrá más aflicción, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá necesidad de pedir concentración por la guía de Dios a través de un ayuno, porque ya estaremos en un estado perfecto. Debemos recordar, mis hermanos, que el esposo nos va a ser devuelto y entonces ya no tendremos que volver a ayunar. Pero mientras estemos en este cuerpo y en este siglo, debemos ayunar como el Señor espera de nosotros. Para terminar, mis hermanos, los dos siguientes puntos, porque eran tres, y este es el primero apenas. Los dos siguientes puntos los vamos a tocar de una forma breve y de una forma aplicativa. Ya estas mismas indicaciones con respecto a la actitud de los hipócritas por un lado y de los creyentes por el otro, ya las hemos visto en nuestros sermones anteriores. Lo vimos cuando predicamos sobre la actitud correcta del orar y lo vimos cuando hablamos de las limosnas. Así que vamos a recordarlo a manera de aplicación. El segundo punto, el ayuno de los hipócritas. Dice el pasaje: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Notemos, mis hermanos, cómo es el ayuno de los hipócritas. El ayuno de los hipócritas es un ayuno que busca la recompensa de los hombres. Eso es lo que busca. Ellos ayunan para ser vistos por los hombres. Ellos no ayunan por tristeza o por sumisión a Dios, sino que usan el ayuno como un medio de autoproclamación. Ellos usan el ayuno para que las demás personas puedan ver cuán piadosos son. Y además para que puedan ver cuánto se afligen ellos por causa de su piedad y de su pecado. Ellos no usan el ayuno, mis hermanos,
como un medio de sujeción, sino como un medio para buscar la gloria de los hombres. En la ley, mis hermanos, se exigía un ayuno. Voy a citar el texto, no lo puedo leer porque no tengo tiempo. Levítico 16, del 29 al 34, nos ordena que una vez al año debemos ayunar. Pero eso era lo del antiguo pacto, porque ese ayuno tenía que ver con el día de la expiación. ¿Qué se quería mostrar? Se quería mostrar que a través del pecado ellos debían ayunar. Ese día se cumplían sus pecados, se pagaban a través de un cordero y ellos debían afligirse por eso. Así que el pecado los conducía al ayuno. Y ese era el ayuno, el único que estaba autorizado, el único que estaba mandado. Era ley. Pero en Zacarías 8, el que citamos ahora, dice el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º mes. Ya tenían ayuno en cada mes. ¿Qué ocurrió? Ellos tenían ayuno porque recordaban momentos de aflicción, momentos cuando fueron atribulados por los babilonios, momentos de no sé qué, y siempre recordaban esos momentos con ayuno, en aflicción, y se fueron agregando ayunos. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo vemos el colmo. Dice la parábola del fariseo en Lucas 18, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Ayunaban 2 veces a la semana. Podemos ver que a través de esta parábola, cómo este fariseo se creía bueno y justo porque ayunaba 2 veces a la semana. El ayuno varias veces, dice, el ayuno varias veces a la semana se había convertido en sinónimo de piedad. Y dice John Stott que ayunaban los lunes y los jueves. Esto nos muestra que los religiosos de la época de Jesús usaban el ayuno igual como lo hacen los religiosos de nuestra época. Ellos relacionan el ayuno con una gran piedad. Y también ellos razonan que mientras más ayune, más piadosos seremos y más justificados seremos. Entonces ya usted sabe que puede ayunar los lunes o los jueves. John Stott comenta y dice: la piedad hipócrita es ostentosa, motivada por la vanidad y recompensada por los hombres. Pero la piedad cristiana es secreta, motivada por la humildad y recompensada por Dios. Estas eran realmente sus motivaciones, mis hermanos: recibir la recompensa de los hombres, ser exaltados y alabados por su piedad. Sus motivaciones eran la vanidad. Por tanto, era una motivación, era una piedad ostentosa. Dice el texto: no seas austero. Y la palabra en griega literalmente significa, como dice su Biblia NBI, no pongan caras tristes. Lo que hacían los hipócritas era que ponían caras tristes para que así el público viera que ellos estaban ayunando. La palabra hipócrita, como dijimos la semana pasada, no, en el sermón anterior que predicamos este texto, los sermones anteriores, proviene del griego hipócritas, de donde se deriva la palabra español actor. Estos hipócritas eran unos actores. Sus ayunos eran una actuación. Ellos se creían en un teatro y ayunaban de forma teatral para luego recibir aplausos de los hombres como si de una función de teatro se tratara. Eran buenos actores, pues engañaban a la gente. En privado eran unos completos impíos. Fuera en público actuaban como hombres piadosos. Estos hombres, mis hermanos, recibían la recompensa de los hombres. La recibían. Pero ¿qué es mejor, mis hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Ser recompensado por los hombres o ser recompensado por Dios? ¿Qué es mejor? Debemos actuar, mis hermanos, de tal forma que en todo busquemos la gloria de Dios. Que nuestro trabajo no lo hagamos para recibir la recompensa de los hombres, sino para recibir la recompensa de Dios. Ayer me llamaba mi mamá y me decía: hijo, estoy muy orgulloso de ti. Y bueno, y yo precisamente estaba haciendo este sermón y me dice eso. Y yo dije: qué bueno, mi papá cada rato me lo dice. Qué bueno que algunos amigos y algunos pastores y mi mamá y mi papá le digan a uno: estamos orgullosos de ti. Pero que nosotros no actuemos para que ellos estén orgullosos de nosotros, sino que actuemos para la gloria de Dios. Que actuemos para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos predicar para la gloria de Dios y no para recibir la recompensa de los hombres. Debemos venir a la iglesia para la gloria de Dios y no para recibir la gloria de los hombres. Debemos servir para la gloria de Dios y no para recibir la recompensa de los hombres. Debemos mortificar nuestros pecados para la gloria de Dios y no para ser recompensados por los hombres.
Y aún, mis hermanos, nuestras publicaciones en las redes sociales deben ir enfocadas en la gloria de Dios y no en la gloria de los hombres. Eso es exactamente, mis hermanos, a lo que apunta este texto. Este texto apunta a la verdadera religión. La falsa religiosidad, mis hermanos, escuchen esto. La falsa religiosidad de los hombres busca la gloria de los hombres. La verdadera religión busca la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Que nuestra religión sea sin hipocresía, sin actuación, sin fingimiento, sino que sea para la gloria de Dios. Que tu único interés y tu único foco sea la gloria de Dios. Cuando vivimos, mis hermanos, para la gloria de Dios, dejamos de poner nuestra vista en los hombres. Cuando vivimos para la gloria de Dios, no nos interesa publicar nuestra vida piadosa. Cuando vivimos, mis hermanos, para la gloria de Dios, realmente dejamos de interesarnos por buscar la gloria de los hombres y vamos a buscar entonces la gloria de Dios. Así que seamos como Cristo y vivamos para la gloria de Dios. Amén. Hemos terminado. Vamos a orar. Gracias, Padre.